Muy buenos días, queridos amigos. Estamos nuevamente en este martes en una entrevista, en esta ocasión con Jorge Escobar y con Stefan Kushner. Con ellos hablaremos algunos temas relacionados a mi visita a Chile, las decisiones del COE Nacional y la reactivación económica y un agresivo plan de inversiones para recuperar las carreteras que han sido afectadas por el crudo invierno en Ecuador. Comenzamos con Stefan Kushner. A las Muchas órdenes, gracias, Stefan. muy amable señor presidente, un gusto estar con usted esta mañana, con Jorge también obviamente. Quisiera preguntarle, presidente, primero algo de una buena noticia, o sea, eh, el precio del petróleo está en un muy buen momento y esto le da un cierto alivio fiscal al Ecuador. ¿Usted cree que con eso prescindirá de la necesidad de ir a los mercados este año? No, definitivamente que no. Yo creo que el precio del petróleo, si bien es cierto, ha subido a niveles importantes. Aquí vale la pena aclarar, muchos toman como referencia el WTI. Lo que tenemos que tomar como referencia es el crudo oriente ecuatoriano, que tiene un castigo de aproximadamente $10. Es decir, cuando ustedes vean un precio de WTI de 100, 110, el precio real del crudo ecuatoriano es 90 o 100, dependiendo del precio del WTI. Luego, estos ingresos petroleros hay que repartirlos con los gobiernos autónomos descentralizados, con la Amazonía para cumplir con la ley amazónica y luego le queda una cantidad de recursos para el gobierno central. Es decir, muchos se equivocan al hacer un cálculo grueso de WTI menos el precio estimado en el presupuesto por el número de barriles. No, WTI menos el castigo, que son $10, y luego el reparto a los gobiernos autónomos descentralizados y también a la región amazónica. Estos ingresos a un precio de crudo oriente promedio de $90, más o menos representan ingresos adicionales de 1.500 millones de dólares en este año, si es que se mantiene el Por supuesto. precio alto, porque en esto hay que ser muy claro, esta es una situación extraordinaria, no necesariamente tenemos que verla como una situación estable en el tiempo. De esos 1.500 tenemos que lamentablemente reducir aproximadamente 350 millones de dólares producto de la ruptura del oleoducto de crudos pesados y del SOTE a finales del año pasado, que es una producción que, digamos, en el ejercicio económico del año 22 se pierde, no la podemos contabilizar. Y luego tenemos que priorizar deudas con la seguridad social. El gobierno tiene obligaciones con la seguridad social y estamos viendo cómo priorizar el pago de esa deuda, sobre todo para que el seguro social tenga recursos para atender las prestaciones de salud. Y finalmente, lo que es fundamental, tenemos que recuperar carreteras dañadas por el invierno. Tenemos un plan de inversión en casi la mayoría de provincias del país por cerca de 550 millones de dólares que vamos a invertir en carreteras, que estamos ya comenzando. Por ejemplo, el próximo lunes se va a comenzar la carretera Santa Elena, ruta del Espóndilus, que limita con la provincia de Manabí, también una corta y pequeña carretera de Libertad Vallenita, algunos desvíos que van de la carretera Santa Elena Salinas y así, por ejemplo, la carretera Latacunga-La Maná, que se vio afectada en 40 kilómetros al comienzo del invierno, y otras obras de infraestructura que seguiremos trabajando en la medida que tengamos los recursos para poderlos llevar a cabo. Presidente, me parece interesante lo que usted dice en torno a que los ingresos extraordinarios del petróleo no son permanentes, porque eso dependerá de la coyuntura. No sabemos qué va a pasar mañana o en 2 meses en Ucrania. Todos esperamos que finalmente se alcance un acuerdo. Pero lo que sí tiene una visión a largo plazo es la ley de inversiones. Y ya en la Asamblea ha pasado el primer debate. Usted ha dicho que la idea es provocar al menos 30.000 millones de dólares
para generar un poco más de 2 millones de plazas de trabajo, la propuesta central de su campaña. Así es, hemos presentado ya la ley, esta ley se presentó con carácter de urgente y debe de ser tramitada por la Asamblea Nacional hasta el 24 de marzo. Se ha pasado ya el primer debate, esperamos que en el segundo debate se sensibilicen todos los miembros de la Asamblea Nacional. Lograr la aprobación de esta ley no será un éxito personal mío, ni tampoco del gobierno, será un éxito de aquellos que en este momento nos están escuchando y viendo y que no tienen un empleo formal. Es la manera de generar empleo, provocar un shock de inversión en el campo petrolero, minerales, en energía, en telecomunicaciones, en infraestructura, como lo estoy mencionando. Si logramos esas inversiones, vamos a generar empleo de acuerdo como lo prometimos, 2 millones de empleos en 4 años de gobierno. Ya llevamos 350.000 nuevos empleos recuperados de aquellos empleos que se perdieron en la pandemia. Como ya mencionamos obviamente el tema de Ucrania, uno de los impactos negativos que se van a dar a escala mundial es inflación mayor y el problema de los insumos agrícolas, el problema del trigo en el mercado mundial. Y usted en el pasado nos ha mencionado que en el Ecuador hay hambre y uno de sus proyectos más importantes es la lucha contra la desnutrición infantil. ¿Cómo ve esta coyuntura? ¿Hay también otras obligaciones o otros planes que usted tiene para enfrentar esta coyuntura? Mire, a mí me preocupan mucho los productores pequeños de banano, productores pequeños de distintos productos agrícolas que van a ver por un lado afectado su mercado, el mercado ruso del banano, y por otro lado el incremento del precio de los insumos agrícolas, la urea particularmente. Vamos a trabajar con nuestro equipo de gobierno, justamente en esta semana tendremos reuniones con el ministro de la Producción, con el ministro de la Economía, a ver en la medida de lo posible medidas de compensación que permitan sostener la producción, sostener el empleo y generar esperanza, porque esto será transitorio. Y usted me da pie para decir el incremento del precio del petróleo tiene otra cara esta moneda, y la otra cara es inflación global, incremento de costos de insumos agrícolas, pérdida de mercado para productos como el banano y flores en Rusia, en Ucrania. Tuve la semana pasada una conversación con el embajador chino, con quien estamos ya con la China negociando un tratado de libre comercio. Y le decía al embajador, oiga, ¿qué tal si adelantamos el tema del banano? Ayúdenos a compensar la pérdida del mercado ruso con China. Estamos hablando de cerca de $1.000 millones entre banano, entre flores y otros productos. Para la China eso es absolutamente manejable. Y él me decía, bueno, pero nosotros tenemos urea, producimos urea. Y ya estamos conversando, viendo la manera de cómo logramos una sinergia para, en estas circunstancias difíciles, encontrar el mejor camino para nuestros pequeños productores. Y precisamente el día de ayer hubo una manifestación, presidente, en Puerto Inca. Pequeños agricultores bananeros sacaron sus productos a la vía principal y exigían la declaratoria de emergencia en ese sector. También pedían que se haga una compra masiva de sus productos que hoy pues están estancados, no solo por el problema en Ucrania. Han asegurado que no se está cumpliendo con el pago del precio oficial de la caja establecido en 6,25. El ministro de Agricultura ayer nos decía que han abierto unas líneas de crédito con Ban Ecuador. ¿Qué otras contingencias se han contemplado? Con relación al precio oficial de banano, vamos a ser muy firmes, porque hay demasiadas licencias de exportación de banano y hay algunas empresas que no están jugando limpio con los productores. Por lo tanto, con el ministro de Agricultura tenemos previsto no solo sancionar, sino anular esas licencias de exportaciones de aquellas exportadoras que no juegan limpio con los productores de banano. Obviamente quien respeta las reglas de juego y respeta la ley debe estar absolutamente tranquilo.
Ahora, tenemos que buscar soluciones realistas. Pensar que el gobierno tiene que comprar la producción de banano que se pierde por el mercado ruso, pues eso no es realista. Lo que tenemos es que ubicar otros mercados en el mundo internacional, como lo he mencionado ya en el caso de China, para buscar una alternativa que nos permita suplir esa pérdida de mercado. Ha habido una respuesta positiva y seguiremos trabajando en este tema. En esa coyuntura internacional ha habido muchos cambios diplomáticos y el Ecuador también fue uno de los países que votó a favor de condenar la agresión rusa en Ucrania. Estados Unidos se ha acercado a Venezuela. ¿Cómo ve usted esa dinámica? También visto que usted quiere implementar la producción petrolera ecuatoriana. Bueno, el objetivo de nuestro gobierno de duplicar la producción petrolera es un planteamiento desde el primer día de gobierno, desde la época de campaña, por lo tanto no tiene nada que ver con el problema geopolítico global. Con relación a ese tema puntual, yo ratifico la posición del Ecuador, apostar siempre por la paz, el respeto al multilateralismo y sobre todo la alineación con las decisiones que tome la Organización de Naciones Unidas. Es una pena que luego de una pandemia como la que ha vivido la humanidad, ya estamos saliendo de la pandemia, particularmente en Ecuador, ya se ve una reactivación económica y sufrir los estragos de una guerra es lamentable y de eso no los libramos nadie. Todos tenemos que salir unidos, al igual que salimos de la pandemia, tenemos que superar este problema de la guerra, que ojalá se supere en el menor tiempo posible, que no haya una escalada y que más bien retornen a la mesa de negociaciones y se logre la paz. Pero si me permite puntualizar, el mercado petrolero está cambiando gracias a este fenómeno, entonces Sí. podría haber una ventana de oportunidad para atraer inversión en este momento. Estoy de acuerdo con usted, es cierto, su punto de vista es válido, es una ventana de oportunidad para que inversionistas en el área petrolera vean en el Ecuador una oportunidad para poder producir más petróleo en una alianza público-privada y esta producción petrolera ayudar a suplir, aunque marginalmente, los déficits de mercado de petróleo que se han producido por esta guerra. Presidente, usted citaba el tema del IES, ¿no? Y la deuda que mantiene el Estado, que no es de este gobierno. Ya sabemos lo que pasó antes, hace más de 14 años, cuando se pretendía desconocer un monto que estaba allí. Hoy usted ha anunciado que se va a crear una comisión para el análisis. ¿Cuándo estaría conformada? ¿Quiénes integrarían esa comisión? Porque entendemos, según datos que se han publicado, que solo en salud hay un pasivo de más de 8.000 millones de dólares y en el caso de deuda interna también hay un valor adicional, no sé si usted lo puede precisar, presidente, entre 5 y 7.000 millones. Mire, se está haciendo precisamente un trabajo serio y debe de continuar ese trabajo porque no se ha llegado a conclusiones definitivas sobre el saldo de la deuda en materia de salud que tiene el gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos trabajando con el tema de la comisión. No puedo anticiparle nombres porque no puedo decir que hay personas que han aceptado, pero que me han pedido que tienen que pensarlo, que tienen que revisar para ver cómo encaja con su vida profesional. Pero ayer tuvimos ya una primera reunión donde estamos puliendo el primer paso que será un decreto ejecutivo para conformar una comisión que tendrá más o menos un plazo de 6 meses de funcionamiento y que le propondrá al gobierno un proyecto de reforma a la seguridad social. Lo que yo sí quiero advertirle a usted, Jorge, y a todos que nos escuchan, ese proyecto de reforma jamás va a contemplar la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque siempre cuando se habla de una reforma del Seguro Social, aparecen aquellos que para atacar y mantener sus privilegios dicen ya van a privatizar. No, no vamos a privatizar ningún servicio del sistema de seguridad social del Ecuador. Por lo tanto, esta comisión va a hacer un diagnóstico estructural de lo que verdaderamente sucede en el seguro, que no es solamente un problema de
administración o de gobernanza, es un problema estructural del cálculo actuarial para el pago de las jubilaciones futuras y plantear una solución realista que le permita al Ecuador contar con un sistema de seguridad social sólido en el transcurso del tiempo. Estamos trabajando y pronto, muy pronto, daré a conocer los nombres de los miembros de la comisión. Presidente, solo para precisar, ¿eso también incluiría descartar o quizás evaluar la posibilidad de aumentar la edad para jubilarse o el porcentaje del aporte individual del trabajador? No, definitivamente yo no puedo hacer un anuncio en este momento, no se contempla eso, no hemos hablado de esos temas, pero dejemos con libertad que primero la comisión trabaje, no la condicionemos y cuando presente al presidente de la República el proyecto de reforma, haremos una evaluación como gobierno, tomaremos lo que verdaderamente estemos de acuerdo, que favorezca al sistema de seguridad social y obviamente lo que no estemos de acuerdo, pues no lo vamos a impulsar. Justo un poquito tangencial de lo que acaba de mencionar, ha habido ya desde hace algunos años esfuerzos de monetización de activos, como se le ha llamado últimamente. Y quería Monetización de activos es una expresión que pretende sustituir una palabra que parece que es una palabra del diablo, privatizar. Parece, sí, exactamente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico o de CNT, que ya se ha programado? ¿Qué es lo que usted ha encontrado? Porque diga, sería una señal fuerte después, que, por ejemplo, del éxito de la campaña de vacunación, de efectividad del gobierno. Bueno, en el Banco del Pacífico el primer paso fue nombrar un administrador técnico, un verdadero banquero, no un político como existía anteriormente, que se pasaba otorgando prebendas a los políticos para comprar su tranquilidad y estabilidad. Eso ha sido superado, ahora hay un banquero profesional. En segundo lugar, en el año 2021 se utilizaron todas las utilidades del banco para limpiar todos los activos malos generados de la administración política de los últimos o de los 14 años antes de nuestro gobierno. Y en tercer lugar, estamos dando los pasos necesarios para que a través de una subasta pública internacional, y digo pública para que todo el Ecuador lo pueda conocer, se pueda llevar a cabo la venta del Banco del Pacífico, estimo yo, en el segundo semestre de este año. Esperamos lograrlo y será público. No haremos lo que hizo el gobierno del señor Correa, que vendió el Pacific National Bank, que era una subsidiaria del Banco del Pacífico, lo vendió, no sabemos a quién, no sabemos el precio de venta, no sabemos la valoración de ese banco, no sabemos las condiciones en que lo vendió. Ahí estaba de presidente de la Corporación Financiera Nacional, este oscuro personaje de Camilo Samán. Hay que llevarlo a la justicia para que se presente y diga, oiga, ¿a quién vendió usted el banco, el Pacific National Bank? Nosotros no vamos a cometer esos errores. En nuestro gobierno las cosas se hacen a la luz del día, con absoluta transparencia, teniendo claro que estos activos le pertenecen a los 17.700.000 ecuatorianos y todos tienen derecho a conocer cómo el gobierno está administrando sus activos, propiedad de todos los ecuatorianos. ¿Y el caso de CNT? Bueno, en el caso de CNT es un poco más difícil, es complicado, es un mercado distinto, espero tenerle noticias pronto, pero no hemos avanzado tanto como se ha avanzado en el caso del Banco del Pacífico, que en cierto modo es más sencillo. Presidente, gremios de Quito se sumaron al cuestionamiento por las amnistías que la Asamblea Nacional otorgó a 268 personas que estaban involucradas en distintos procesos judiciales por los actos vandálicos que se llevaron a cabo en octubre del año 2019. Usted también se pronunció en su momento cuando se encontraba en Chile y esto se suma a otras cosas que han pasado en la Asamblea. Hay dos iniciativas para derogar la ley tributaria en vigencia
y también pues lo que ha pasado en las últimas horas, la equiparación salarial para el magisterio. Desde el gobierno se ha dicho que no hay un financiamiento técnico ni justificado para que ello haya sido aprobado, pero ¿cuál es el criterio al final? ¿Ustedes van a observar la posibilidad de lograr ese aumento? Porque hay un filtro final que es la Corte Constitucional, presidente. Mire, Jorge, para explicar este tema, permítame usted utilizar números, porque es la manera más clara en que los ecuatorianos pueden dimensionar las acciones de la Asamblea Nacional. El Ecuador tiene un déficit presupuestario para el año 2022 de 2,3% del Producto Interno Bruto. 2,3%. El aumento salarial que pretende la Asamblea Nacional para los maestros que merecen ser atendidos, pero no en esas condiciones, implica un incremento del gasto sin financiamiento de 4 puntos del PIB aproximadamente. Más 2,3 ya tenemos ahí 6,3. Y la pretendida derogatoria de la ley económica de finales del año pasado pudiera significar una pérdida de ingresos de aproximadamente 1 punto del PIB. Sume usted todo esto y tiene un país con una economía fiscal con 7,3% de déficit. Eso no es manejable ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Será imposible conseguir financiamiento y, sobre todo, es inaceptable de manera ética, porque si usted hoy tiene un déficit, para financiarlo, como no lo puede cubrir, porque la Asamblea Nacional propone estos absurdos, pues no lo puede cubrir, tiene que financiarlo. Y cuando financia a largo plazo, ¿quién termina pagando? Su hijo, mis nietos, las futuras generaciones. La deuda pública del Ecuador hoy no es sino la suma de los déficits fiscales de los últimos 15 años por gobiernos irresponsables como el de Correa y el de Moreno, que no tomaron en su momento las debidas decisiones. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad ecuatoriana, pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas, que por un lado ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. Eso en ningún lugar del mundo es aceptable y es racional y mi gobierno no lo va a permitir. Presidente, ya que estamos en la arena política y en la coyuntura legislativa, de acuerdo a los últimos acontecimientos y esas mayorías móviles no intermitentes que se dan al interior del Pleno Legislativo, dicen que ha vuelto el fantasma de la muerte cruzada por los pasillos del Parlamento Nacional. ¿Eso al final interesa al gobierno? Yo creo que es claro algo. La muerte cruzada no es ningún fantasma. Es una disposición constitucional mediante la cual, en este caso, el presidente de la República, a su criterio, luego de ver que no permiten el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, y hay el boicot con muchas de las decisiones que toma la Asamblea Nacional, y sobre todo con una que ha indignado a todos los ciudadanos ecuatorianos, esta masiva amnistía, en lugar de hacer responsablemente un informe, clasificación por delitos, y claro que algunas personas merecen amnistía, pero no todas, porque los delitos ordinarios no son sujetos a una amnistía. Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario, o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos. Presidente, justo sobre el tema de la amnistía, también se amnistiaron los mineros ilegales de Buenos Aires, por ejemplo. Ahora, nosotros vemos, y para la industria es una gran preocupación, pero también obviamente es un tema ambiental muy grave, y usted está como bombero en este caso, ¿no? Porque tuvo ya el caso de Zaruma y después saltó de Puerto Napo. Pero me parece muy difícil entender
¿Cómo es tan difícil controlar esto? Porque, por ejemplo, Puerto Napo está en plena carretera, está muy cerca de Tena, toda esa zona ha sido muy afectada. ¿Qué es lo que impide una lucha más efectiva, más frontal a este flagelo? Bueno, mire usted el caso de Zaruma, usted lo menciona, el caso de Puerto Napo. En mi gobierno hemos dado demostración clara de una lucha frontal contra la minería ilegal. Y lo que sí puedo decirle a los ecuatorianos, que muchos de aquellos que se rasgan las vestiduras en contra de proyectos mineros responsables y serios, lo que pretenden es realmente proteger a la minería ilegal. Y ahí hay muchos de estos que se llaman líderes y que no son sino mercachifles, que lo que están haciendo es protegiendo a los mineros ilegales porque son su negocio personal. Le puedo asegurar que el gobierno nacional continuará con su frontal política de lucha contra la minería ilegal, que entre otras cosas afecta el medio ambiente, contamina los ríos y hay una actitud absolutamente irresponsable donde nadie quiere asumir esa responsabilidad. Lo que no sucede con la minería legal, que con tecnología moderna se puede desarrollar minas que puedan convivir con un respeto al medio ambiente, con el respeto a las leyes laborales, con el respeto a todas las normas legales del Ecuador. Así que continuaremos con esa política de lucha contra la minería ilegal. Presidente, entiendo que ya se nos acaba el tiempo, pero quería concluir con el proyecto laboral, el proyecto de ley para generar más plazas de trabajo, también un nuevo marco normativo que permita la flexibilización. Usted hace poco tuvo un encuentro con los sindicatos. Luego de eso, ¿qué viene? ¿Cuándo se presentaría finalmente ese proyecto para la generación de empleo, el nuevo proyecto laboral, ¿no? Yo lo dije, primero presentaríamos la ley de atracción de inversiones, como ya lo hemos hecho. Esperamos que la Asamblea Nacional comprenda lo urgente que es esa ley para generar empleo en el Ecuador y sea aprobada el 24 de marzo en la Asamblea Nacional, hasta el 24 de marzo. Luego dije, presentaré el proyecto de ley laboral a la sociedad civil para generar un debate, una discusión, para que a nadie le sorprenda cuando presentemos la ley en Asamblea Nacional. Hemos comenzado ya las primeras reuniones. Me reuní con integrantes del FUT aquí en el Palacio de Gobierno hace, si mal no recuerdo, hace unos 10 días atrás. ¿En qué concluimos? Ellos tienen un proyecto también que han presentado en Asamblea Nacional en crear una mesa técnica para evaluar tanto el proyecto de ellos como el proyecto del gobierno y si es posible sacar un proyecto de consenso con ellos sería ideal. Y luego que intervengan otras organizaciones o sindicatos laborales como el CUT y como otras organizaciones sociales del Ecuador. Es decir, para hacer las cosas sólidas y bien hechas, tomémonos un poco de tiempo, discutámoslos en la sociedad y que todo el mundo sienta que no es entre gallos y medianoche que se apruebe una ley tan importante que tiene que ver con un objetivo, dar empleo a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen un empleo formal y que mayoritariamente son mujeres y son jóvenes ecuatorianos. Presidente, esto podría, si es que siguen los problemas de la Asamblea, para darle un término, tal como están, desembocar en un plan B como una consulta popular el próximo año. Bueno, estamos trabajando en nuestro proyecto de consulta popular, lo estamos haciendo con mucha prudencia, con mucho cuidado, haciendo consultas y están participando profesionales de distintas regiones del país, de distintas actividades, para poder afinar una consulta popular que tenga que ver con reformas de carácter político, con reformas de carácter económico y también lo que tiene que ver con reformas en el campo de la justicia. Bien. Bueno, les agradezco mucho, el tiempo pasa rápido, teníamos previsto contarles sobre los resultados del viaje a Chile, que fueron muy buenos en cuanto a la agenda política y la agenda de promoción de inversiones. Me reuní con más de 200 empresarios e inversionistas chilenos
tienen mucho interés en lo que sucede en el Ecuador. Tanto interés que hoy martes ya estoy recibiendo algún grupo de empresarios chilenos que conocieron nuestra presentación en Santiago la semana pasada. Y para el mes de abril va a venir una comisión mucho más grande organizada por la Cámara de Comercio de Chile para precisamente in situ poder evaluar este portafolio de inversiones de cerca de 30.000 millones de dólares. Y además hicimos contactos pues, con el presidente Boric de Chile, quien apoya el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, igualmente el presidente Pedro Castillo de Perú. Tuvimos una reunión con el presidente de República Dominicana y suscribimos un acuerdo para cielos abiertos, promover el intercambio turístico de los dos países. Así que, queridos amigos, muchas gracias por su atención a este programa. Nos vemos el próximo martes. Gracias.